Pues, buenos días, hoy le vamos a hablar sobre la ética en el posconflicto. Mi grupo es Diego Chaparro, Nicolás Nieto y Lindsay Méndez. Entonces, para saber sobre la ética del posconflicto, tenemos primero que saber sobre la ética. Entonces, nos acompaña un ciudadano y un compañero de nuestra Facultad de Comunicación Social que nos va a hablar un poquito del tema, ya que lo conoce. Cuéntanos, Gerson, ¿qué es la ética para ti? Hola, mi nombre es Gerson Fabián Pinzón, soy estudiante de Negocios Internacionales y Comunicación Social. Pues la ética es esa rama que en el ser humano existen unos juicios y unos valores como persona que todos tenemos, y ahí es donde nos damos cuenta verdaderamente cómo somos éticos frente a cualquier acto o frente a cualquier vinculación que quiero realizar. Me conozco yo desde lo personal y en cualquier lugar, desde que tengo unas bases de mi familia que me ha enseñado siempre con ser una persona decente y llegar a hacer las cosas legalmente y siempre teniendo principios y valores para no llegar a caer en una delincuencia o en algo por un puesto o algo que me dejen comprar. ¿Y cómo se da la ética en el posconflicto? Bueno, la ética en el posconflicto existe desde varias razones. Primero, dentro de eso, la ética existe como la verdad y justicia. Hoy en día estamos sobre la G es sobre la justicia de reparación, la no repetición de víctimas y todo eso. El país avanzaría para que no se sigan cometiendo todos esos delitos de lesa humanidad, genocidio, homicidios, tortura, sino que haya un país que a través de esos actores insurgentes esclarezcan esa verdad para que aquellas víctimas que han sufrido demasiado tengan que contarnos a nosotros y tengan que contarle al país cómo esas personas están de frente a frente con las víctimas, y ahí es donde se esclarece algo de verdad. Bueno, entonces ahora yo les voy a hablar de la ética durante el conflicto y pues lo que significa para el posconflicto, cómo se plantea eso. Primero que todo, pues tenemos que explicar qué es el conflicto. Conflicto es algo que se da normalmente todos los días vivimos en conflicto, todos los días pues se dice que también es la base de una relación, siempre estar en un conflicto, pero obviamente un conflicto sano, de discusión, de como una especie de debate. Ahora, lo que se plantea con respecto a este conflicto pues es el conflicto armado, y lo que al involucrarse la ética pues como bien decía mi compañera, es la transformación, el deber ser, como el cambio a mejorarnos. Entonces la ética influye en el conflicto a cambiar este conflicto armado por ya un conflicto más político, más democrático, ya dejando la violencia, cambiándola por las palabras. Ahora pasamos a la ética en el posconflicto, pero cuando nos referimos a posconflicto se refiere al cambio del conflicto armado, pues ahora ya a una especie de conflicto verbal, o sea, en el que se maneja de manera política, pues ya que las FARC van a tener participación política o están teniendo participación política, entonces pues ya cambia, ya la transformación del conflicto es de la violencia a un conflicto ya un poco más sano. Entonces, esta ética en el posconflicto, ¿en qué influye? Influye pues en que los otros grupos armados vean unas salidas, o sea, vean la forma de transformar, como, o sea, lo que es la ética, que es transformar, o que nos ayuda al deber ser, a ser mejores. Entonces, les ayuda a transformar este conflicto armado también en un nuevo conflicto de diálogos. Entonces, esta ética en el posconflicto también nos involucra a nosotros, las víctimas de este conflicto. Me refiero a nosotros porque pues en realidad todos los colombianos somos víctimas de este conflicto. Nos involucra ¿en qué sentido? En el sentido de que tenemos que mejorar para buscar el perdón hacia a los culpables del conflicto, principalmente a los culpables directamente, también los mismos guerrilleros que son víctimas del conflicto, porque pues como sabemos hay muchos guerrilleros que estuvieron
reclutaron de forma forzada. Entonces ellos también tienen que buscar una forma de perdón para mejorar como sociedad y pues que los conflictos se den de mejores formas. Así concluye mi parte de lo poco que entendí, lo poco que pude en verdad consultar sobre la ética en el conflicto y en el posconflicto. Pues a mi parecer, a lo que entendí es que es una forma, la ética ayuda a transformar la violencia o sea, el conflicto violento a un conflicto ya un poco más sano, en el que se vean involucradas muchas partes, ya sean de formas, o sea, ya sea de que esto se resuelva de formas artísticas, porque pues muchas veces el perdón, que hace parte de la misma ética porque nos ayuda a mejorar, se puede llegar a entenderse de formas artísticas, apreciando ciertos autores que han resaltado en la historia del arte, ya sean autores literatos, ¿se dice así? Sí. Sí, literatos. Otra vez, ya sean autores literatos o sean artistas de pintores, sean cantantes, sean actores que de alguna u otra forma han influenciado o han dejado mensajes para poder lograr el perdón. Y el perdón es una de las partes más importantes y fundamentales en lo que significa esta ética en el conflicto, porque pues si no perdonamos no podemos llegar a esa excelencia o a esa mejoría que exige la ética. Bueno, como tal podemos definir que la ética es un conjunto de normas que son regidas por nosotros. ¿Qué quiero decir? Que según nosotros la ética es un conjunto de normas que nosotros seguimos según nuestros criterios, que pueden ser buenos o malos. Durante el posconflicto mucha gente pues no se puede decir que no piensan como en el bien común. O sea, que a muchas personas les interesa una cosa o algo y esa persona pues no tenga el parecer de ellas, y esta actitud pues crea como una disolución en la sociedad. Como tal, hay ahora, o podemos decir que en la actualidad, no, pues se puede decir que hay gente que piensa tanto en el bien común como en el bien individual. En el bien individual se da el decir que cada ser piensa diferente, sí, pero aquí cada persona no apoya a la otra persona, sino que tiene diferentes criterios y solamente se da por sus criterios y sus opiniones o ideas, y no le importa pues casi siempre lo de los demás. Mientras que el bien común es un apoyo, es un generar, por así decirlo, se puede decir que para generalizar, se puede decir que es que hay una persona o varias, una persona esté de acuerdo con varias personas en tener cierta idea para hacer algo que apoye a la sociedad, o sea, que apoya a todo el mundo. Se puede decir que no hay un buen diálogo moral. Por las problemáticas que ha ocurrido, pues se puede decir que eh, pues hay muchos problemas pues por lo del presidente. No solo como las actitudes que él toma frente a la población, sino es que él a veces como que no sabe tratar frente a algunas personas, no sabe la manera de decir algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? La gente malinterpreta esas palabras. Se puede hablar de un cierto diálogo ético, pero por así decirlo, actualmente no se puede dar este diálogo. Ahora, hay un cierto nivel de subjetividad y objetividad, en el cual tenemos como marco la diferencia que hay entre ciertas poblaciones o ciertos ciudadanos. Nosotros tenemos una manera de pensar. Digamos que aquí en Bucaramanga se piensa de una manera y en Barranca se piensa de otra. No todos podemos concretar en esa misma forma para llegar a concluir de cierta manera una misma respuesta. Entonces, lo que quiero decir es que
desde cierto nivel nuestra sociedad tiene que tener un apoyo, no solo como de la política o del gobierno o del Estado, ya sea, bueno, en fin, sino que tiene que tener un apoyo de sí mismo y de los demás. De sí mismo me refiero a que tener sus principios claros y sus ideas bien concretas para que a la hora de ir con los demás no se haya generar problemas con esos conflictos que han ido ocurriendo.